Días para todos, que el Señor los bendiga grandemente. En este día queremos iniciar la predicación antes orando al Señor por nuestras vidas. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos y te prepares, que pongas delante del Señor tu vida, tantas situaciones que han estado pasando y ahora queremos orar por nosotros mismos. Tal vez estás en un momento de angustia, en un momento de preocupación, incertidumbre por lo que está ocurriendo en nuestra nación, en nuestra ciudad, por el tema del COVID y la, la enfermedad que ha estado afectando nuestras vidas, tan cercano que se ve. Así que cierra tus ojos y oremos al Señor y presentemos nuestras vidas ante Él. Padre Celestial, en esta hora queremos poner ya nuestros corazones. Tú sabes, Señor, lo que ha estado pasando en nuestra mente, en nuestro corazón, cómo a veces entra el conflicto entre lo que es pensar algunas cosas y llevarlas hasta el extremo y sentir, Señor, que estamos en momentos de desolación, de angustia, de preocupación. Padre amado, queremos pedirte y rogarte ahora que tu palabra venga con poder a nosotros, Señor. Que tu palabra sea todo suficiente para tus hijos, para la iglesia que está congregada ahora a través de este medio virtual. Así tú lo has querido, Señor. Y de esa manera, como iglesia, nos sometemos a ti, Señor, en obediencia a ti, a la manera en que tú mismo, Señor, has provisto la conexión en este tiempo. Queremos pedirte que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga, Señor, a guardar nuestra mente, nuestro corazón en la obediencia de Cristo Jesús. Que esa paz soberana gobierne, Señor, haga guardia cada día, cada noche, cuando nuestra mente, cuando nuestro corazón, Señor, quiere salirse aún de confiar en ti, de dudar, Señor, del bien tuyo sobre nosotros. Señor, estamos en tiempos que tú no los desconoces, en tiempos difíciles, tiempos turbulentos, como en muchas oportunidades se narró en las Escrituras, Señor. Cuando tú viniste y leemos tan tímidamente que era en el año en que gobernaba el rey Herodes. Señor, nosotros ni nos imaginamos lo que eran las leyes que tenía que promulgar este hombre por su tiranía, por su dureza, por su violencia, Señor, en el año en que tú naciste. Muchos niños murieron a causa de este hombre y su mal gobierno, Señor. Y así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero tu pueblo en el Antiguo Testamento, tu pueblo en el Nuevo Testamento, Señor, ha visto cómo tú le has preservado, cómo tú lo has cuidado, Señor, y cómo tú has dado esperanza, Señor, para este tiempo presente y para la eternidad. Señor, nos sometemos a la autoridad de tu palabra en esta hora y te pedimos que tú, Señor, soberano, Padre, Hijo y Espíritu Santo vengan a cada casa, a cada lugar donde estamos, Señor, y podamos recibir la voz de autoridad que hemos estado escuchando en el Evangelio según San Lucas, para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, estoy en estos momentos en la sala de mi casa y es muy curioso porque el texto que vamos a estudiar el día de hoy es Jesús predicando no en la sinagoga. Los que nos han estado siguiendo en la serie de Lucas, hemos visto cómo Jesús ha entrado a las sinagogas a enseñar la palabra. En este caso, el texto que vamos a estudiar hoy es Jesús fuera de la sinagoga. Utiliza un lugar muy sui generis, muy extraño para predicar la palabra. Y me siento conectado con esta realidad de nuestro Señor, que no importaba el lugar, su deseo era predicar la palabra de Dios. Pero quiero iniciar preguntándote cómo estás manejando todo esto. Ya oramos, pero quiero que pienses por un momento, eh, ¿tus hijos se han dado cuenta de la angustia que tienes? ¿Has tenido trasnochos, temor, desesperanza? ¿La paz se ha ido?
A pesar de que vemos estas calles de Medellín desoladas en este día, el corazón está lleno de angustia, de temor, porque estoy seguro que la palabra del Señor viene no solamente a consolarnos y no solamente a darnos tranquilidad. La palabra del Señor viene también a retarnos cómo vivir en este tiempo. ¿Qué hace un cristiano cuando mira por un lado la pandemia y por otro lado un desorden social como el que nos llegó prácticamente igual que esta enfermedad? A última hora aparecen estas situaciones que estamos viviendo y los que están conectados fuera de Colombia seguramente han visto noticias como las calles han visto todos estos desmanes de gente que se ha aprovechado de protestas contra el gobierno. Dos realidades que estamos viviendo. La tercera, ¿cómo vive entonces un cristiano? ¿Se esconde debajo de la cama, así cual avestruz mete la cabeza en la tierra y se olvida de todo? ¿Sale porque dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no importa virus, no importa la violencia? ¿Qué hace un cristiano en estas circunstancias? Mejor dicho, ¿qué has hecho tú en estas circunstancias, querido hermano y hermana que me escuchas y me ves desde tu casa? Con eso en mente, quiero invitarte a ver este pasaje porque necesitas escuchar este pasaje tú. Te urge oírlo como a mí para entender el mapa y la guía del Señor para nuestras vidas como cristianos individuales y como iglesia corporativa. Y quiero pedirte que abras la Biblia en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Ábrela ahí con tus hijos, préndela, léela en voz alta, que todos escuchen la palabra del Señor en casa. Dice así, Lucas capítulo 5, versos 1 al 11. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa y mientras lavaban las redes, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron, llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Esta es la palabra del Señor para nosotros como iglesia en el redil del poblado. Y rápidamente quiero mencionar como Lucas le escribe a este hombre Teófilo, lo hemos hablado muchas veces, porque no podemos dejar de pensar que este evangelio se escribió para una persona creyente que necesitaba entender el evangelio. Y por eso Lucas ha pasado por diferentes eventos, ya vamos en el capítulo 5, y nos encontramos en este punto con que Jesús, aquí hay tres momentos otra vez, Jesús está en Genesaret y está predicando la palabra del Señor. Lee nuevamente si quieres estos versos. Y la gente lo apretujaba porque quería escuchar el mensaje de Dios. Y Jesús en ese momento inteligentemente ve dos barcas que están ahí, que han atracado en el puerto. Los pescadores lavando sus redes, según nos dice el texto, porque ellos no habían pescado nada.
Y Jesús se sube a esa barca, seguramente como en otros evangelios narra, se aleja un poco de la orilla y desde ahí utiliza esa barca como lo que llamaríamos hoy en día el púlpito. En ese entonces, sentarse y enseñar, como leíamos que Jesús entró a la sinagoga, se sentó en la cátedra de Moisés y ahí enseñaba, los primeros capítulos de Lucas, aquí vemos que Jesús se sienta y utiliza una barca como su púlpito. Lo que sería equivalente hoy en día a utilizar un púlpito en una sala de la casa, cualquier lugar, y predicar a través de las redes sociales como nos ha tocado en este tiempo. Allí Jesús predica, termina de predicar su sermón, de enseñar, y en ese momento le dice a los discípulos, vámonos mar adentro y lancemos la red allá. Recuerde que ellos no habían pescado nada, por eso Pedro le dice, Señor, pero casi que entre líneas uno podría decir, pero si soy un pescador experimentado con la pericia, toda la noche hemos intentado y no hemos pescado nada, Señor, pero luego dice Pedro algo interesante. Dice, pero en tu palabra, dice la Reina Valera, porque tú me lo pides, lo haremos. Hacen eso, lanzan las redes y hay una gran pesca como no la habían podido tener ellos, los discípulos. Recogen gran pesca, los peces eran tanto, dice, que se hundía la barca. Llaman a los otros que estaban en el otro barco y se acompañan y termina Pedro cambiando de decir maestro a decir Señor y se lanza al piso y dice, Señor, apártate de mí que soy pecador. Y Jesús lo mira y de ahí toma el título nuestra predicación de hoy y le dice, no temas, a partir de hoy serás pescador de hombres. E inquieta esa última línea del verso 11 que dice, inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Dejaron todo, dice la nueva versión internacional. Ahí está nuestro texto de hoy, esas escenas tan interesantes. Y estaba reflexionando y orando, bueno, ¿qué es lo que Lucas está diciéndonos acá como los teófilos allí sentados en las salas de nuestra casa queriendo entender las escrituras? Y lo primero que puedo decir es que una y otra vez Lucas, como en el Nuevo Testamento se nos dice, y toda la Biblia, que la palabra es central en la vida, que la palabra de Dios es central. Por eso los reformadores decidieron mencionar esa expresión de sola escritura, porque la palabra de Dios es central para todas las áreas de la vida. Es lamentable cómo uno ve hoy en día como una dicotomía de entender el domingo un mensaje muy bonito, termina la predicación y le dicen a uno, qué buen mensaje, pastor, excelente mensaje, pero de ahí no tiene ninguna repercusión en la semana. Aquí Lucas está mencionando que para Jesús, como fue la predicación del domingo pasado, su misión central es predicar el Evangelio. Mira que pasa la página, está en otro lugar y nos encontramos a Jesús predicando la palabra, enseñándole la palabra al pueblo. Eso algo nos tiene que decir, hermanos, sobre la centralidad de la palabra en nuestras vidas, no el noticiero, no muchos libros que son muy buenos, sino la palabra de Dios. Porque ella es la máxima autoridad y Jesús, quien es la palabra encarnada, nos muestra el lugar que tiene en la vida. El lugar que tiene, fíjate que no es solamente en la sinagoga. Jesús pudo haber dicho, bueno, yo ya prediqué en la sinagoga, aquí charlemos un ratico, tomémonos un café, hagamos una reunión tipo lunch y comemos juntos y charlamos, pescadito asado y compartamos la fe. No, Jesús muestra aquí que Él está enseñando, predicando la palabra
de Dios. Como dice la Confesión de Fe de Westminster, que nosotros nos suscribimos a ella, dice en el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa. Es decir, tú puedes ver por tu ventana esa naturaleza hermosa si llegas a tener árboles o una vista hermosa y dices, wow, ¿quién es ese creador tan maravilloso? Sin embargo, dice la Confesión de Fe, no son suficientes para dar a aquella persona conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesaria para la salvación, por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esta revelación por escrito, por escrito. Y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Nosotros no creemos que la palabra de Dios es la palabra prima. Prima escritura es lo que la iglesia tradicional dice. Es decir, cualquier otros libros también te llevan a entender la voluntad de Dios. No, para nosotros, según la escritura misma, es solo la escritura. Ahora, no quiere decir que no leas otros libros. Tienes que leer libros y espero que disfrutes mucho la lectura. Pero como diría el mismo Martín Lutero, por cada hora que yo leo cualquier libro, debo sacar por lo menos 2 horas para leer la escritura. Porque la verdad sea dicha, hermanos, la vida debe estar centrada en la palabra de Dios. Y aunque vamos a hablar un poco más ahora, solo quiero preguntarte, ¿cómo tomas tú decisiones en la vida? ¿De qué manera tomas tus decisiones? Y si para Jesús fue tan importante desde una barca predicar la palabra de Dios, lo debe ser para nosotros. Es muy importante escuchar la palabra de Dios. Ahora, más importante que escucharla, porque el pueblo se agolpaba para escuchar la palabra de Dios, más importante es obedecerla. Y eso nos mueve al segundo escenario en el que se ve la providencia de Dios. Fíjate que el Señor termina de predicar, sentadito en su barca, e inmediatamente se mueve en mar adentro, y cuando ocurre ese milagro de tantos peces, uno puede ver aquí la providencia de Dios. En primer lugar, vimos la centralidad de la palabra de Dios. Aquí vemos la providencia de Dios. ¡Qué maravilla eso! Y la primer imagen de providencia que veo en este texto es que Dios provee trabajos. ¿Es verdad? Lee el texto, ellos son pescadores, de hecho, seguramente llevaban muchos años en ese negocio. Al final del pasaje que leímos dice que tenía otros socios, tal vez ya tenían su pescadería, tal vez ya tenían sus redes donde vendían los mejores pescados allí en Israel. Ellos estaban recibiendo esa provisión de Dios, porque quiero decirte que el trabajo Dios no lo hizo como castigo. El trabajo Dios lo hizo como una honra y una bendición para el ser humano. Lo que ha venido a afectarnos a nosotros, nuestro trabajo, recordando el día de ayer que en Colombia celebramos el Día del Trabajo, y vaya tristeza que lo celebramos con todo cerrado y destruyendo la ciudad. Pero el Señor el trabajo no lo hizo como castigo. El daño, la ruptura con nuestro trabajo vino por nuestra desobediencia. Sí, lee Génesis capítulo 3 y te darás cuenta que el Señor dijo que con el sudor de tu frente trabajarás, y la tierra, toda tierra, es decir, el abogado, el médico, el agricultor, todos los trabajos muchas veces traerán cardos y espinos, como vivió aquí Pedro y sus amigos. Cuando Jesús les dice que vayan mar adentro, que lancen la red,
la respuesta de Pedro es supremamente inquietante para estos tiempos de fe y trabajo. Mira lo que él le dice al Señor, verso 5: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Y cuántos de los que están viendo en sus casas esta predicación podrían decir que estos días han sido de trabajar y trabajar y poco fruto? Ya otra vez intentas abrir tu negocio y cierran. Intentas mantener la economía del hogar con un trabajo y te dicen ya no puedes ir porque vamos a cerrar. Y las amenazas de esta sociedad que afectan tan profundamente el trabajo. Pues saben que este texto viene para nosotros, Iglesia del Redil, no solo para hoy, sino para los próximos días hasta que Cristo vuelva. Porque lo que Lucas está mencionándonos y mencionándole a Teófilo es la providencia de Dios. El Señor mismo le dice a Pedro: lanza la red nuevamente. Y aunque Pedro en su pericia y experiencia diría: no, porque toda la noche hemos trabajado y no hemos agarrado absolutamente nada, dice Pedro: pero porque tú me lo mandas, la echaré de nuevo. Fíjate lo hermoso de este texto. Y Pedro, aún con su incertidumbre en su mente, en su corazón, obedece y lanza la red. Porque quiero decirte que esta bonanza que vino para Pedro y sus amigos, no vino por su experiencia o por su expertise o porque saben de estrategias de mercadeo y cosas así. Vino porque obedeció la palabra de Dios. Vino porque Jesús le dijo: lánzala, y él, ¿qué hizo? La lanzó. Para decirte, hermano, que a pesar de estos tiempos que parecen tan infructuosos, el Señor te dice: obedéceme. También quiero dejarte esta pregunta. Tal vez el Señor te está pidiendo algo que tú estás dudando o estás luchando porque dices: es que se debe hacer así, así y así. Y el Señor te ha dicho que es de esta manera, pero tú sigues insistiendo por aquí y por acá. Hoy el Señor te invita a que le escuches. Y no solamente como la multitud que lo apretujaba para oírlo. Eso hay demasiado. En internet, en las plazas, la gente quiere agolparse para escuchar cuál es la canción de moda, cuál es el mensaje de moda, pero aquí hay un hombre de carne y hueso, cercano, que escucha la palabra de Jesús y la obedece. Esa misma confesión de fe que te mencionaba dice en su capítulo 5 sobre la providencia de Dios. Y dice así: Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone, gobierna a todas las criaturas, las acciones, las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. La providencia de Dios. Qué maravilla esa providencia cuando ya se han agotado las fuerzas y el trabajo solo ha dado cardos y espinos, si es que ha dado algo. Escucha la voz del Señor para tu trabajo. Y en tercer lugar, se nos presenta aquí ese llamado que le hace el Señor a Pedro, en ese contexto en el que él se lanza a Jesús y le dice: apártate de mí que soy pecador, Señor. Y en ese momento el Señor le dice: Pedro, no temas, no temas, porque desde este mismo instante yo te haré pescador de hombres. Y lo que quiero mencionar en este punto es que hay una palabra que nos ha acompañado mucho desde la reforma que se llama coram deo, que significa que todos, tú y yo, estamos bajo el ojo de Dios. Tanto que puedes ver aquí a Jesús
que decidió no ir a una sinagoga, sino al trabajo de Pedro. Él quiso entrar a la oficina de Pedro y verle en su frustración, en su cansancio, en su desespero. Y quiso acompañarlo ahí y darle algo que es mucho más grande, que es el propósito de la vida, porque quiero decirte que de nada sirve tener muchos peces en casa o muchos pesos en la cuenta si no sabes para quién son, si no sabes quién te los dio y en qué los puedes invertir mejor. Es verdad que en este tiempo varios han sufrido su trabajo, pero a otros les ha ido muy bien. Les ha ido muy bien, es verdad. Mientras que unos están sufriendo, otros están teniendo una bonanza como la que vivió Pedro después. Unos están antes y otros están después. Pero el punto está en que para quién haces lo que haces. Y por eso también tenemos que recordar esas palabritas que nos ayudan, que hacían los reformadores, personas tan especiales que debemos vivir para la gloria de Dios. Y lo has escuchado muchas veces en mis predicaciones, que el catecismo de Westminster dice en su inicio, en el catecismo menor, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y dice, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y luego pregunta, ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? Y responde, la palabra de Dios que se contiene en las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozarnos de Él para toda la vida. El cristiano vive para la gloria de Dios y vive bajo esa pupila de Dios. ¿Por qué es importante entender estos conceptos de la escritura? Porque cuando uno no los entiende, uno vive dividido. Aún como cristiano, tú dices, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, así como dice este texto, Él me dijo, sígueme y yo lo seguí. O vi algo maravilloso como menciona este texto y sencillamente deja las redes y le sigue, pero resulta siendo tan lamentable que uno es el domingo, ustedes me ven aquí que me puse chaquetica y todo, pero tiene que ver con los asesores que dicen que funciona mejor así con una pared blanca. Eh, pero lunes, martes, miércoles, si tú estudias, si tú trabajas, si estás en casa como ama de casa, y déjame decirte, ese es un trabajo de los más difíciles y de los peores pagos. Pero si uno vive la vida dividida entre el domingo bien organizado y el lunes a sábado vivo la vida como a mí se me da la buena voluntad, no es vivir entendiendo que Dios te está mirando y no es vivir entendiendo que vives para la gloria de Dios. Entonces, quiero recapitular estas realidades que en primer lugar el Señor nos dice en este texto que la palabra es central en nuestras vidas. Tan central que eso es lo que vas a ver a Jesús haciendo, predicar y orar y servir a los demás. Predicar, orar y servir a los demás. En segundo lugar, la providencia de Dios que llega en el momento más inesperado y nos muestra su poder para dar peces cuando ya aparentemente nuestra experiencia y la sociedad nos dice ya no vas a pescar más. En tercer lugar, la vida que se vive para la gloria de Dios y como sabiendo que su ojo me está viendo en todo momento. Y por eso quiero invitarte a aplicar esta palabra de la siguiente manera, con tres palabras para que lo memorices. La primera es palabra de Dios, palabra de Dios. La segunda es la providencia de Dios para tu vida y para mi vida. Y la tercera es el propósito de Dios para nuestras vidas. Palabra, providencia y propósito. Palabra, providencia y propósito. Te decía en la explicación del texto y lo que este texto nos menciona acerca de la palabra de Dios. ¿Cuál es el lugar de la palabra en tu vida? ¿Tú dirías que la palabra de Dios está solamente allí como en muchas salas de la casa, aprovechando que estoy aquí en la sala de mi casa, con el Salmo 91? De pronto ya has pasado al Salmo 92. Puede ser que
avance un poquito el tema. ¿Cuál es el lugar de la palabra de Dios en tu vida? ¿Será que la palabra de Dios para ti es un tiempo devocional de media hora, 40 minutos, una hora y tú dices, no, pastor, 2 horas? Yo puedo sacar 2 horas leyendo y teniendo tiempo con la palabra. ¿Será que es eso lo que el Señor quería que entendiéramos de la palabra? Como separarlo por pedacitos y decir, ya, como leí en la mañana, ya no tiene nada que ver. ¿O será que la palabra de Dios es el filtro por el cual nosotros vemos todo lo que aparece en este mundo? Y la palabra de Dios viene a ser quien nos ayuda a juzgar y entender las situaciones de la vida, personales, familiares, eclesiales y de esta sociedad. ¿No será que la palabra de Dios debe ser mucho más que un tiempo devocional que es tan central como que si yo estoy en mi trabajo, debo sacar un momento y apartarme, ir al baño y decir, Señor, muéstrame la guía de tu palabra porque esta decisión no la quiero tomar en mis fuerzas, Señor? Puede ser que en algunos casos tú, estudiante de universidad, que pasas tiempo entre libros y computadores, necesites decir, yo sí estoy levantando mi vida en la palabra de Dios. Si logro filtrar lo que me dice esta sociedad, por quién votar, que ya vendrá el tiempo de elecciones, si logro filtrar lo que me dice de para qué yo voy a estudiar lo que estoy estudiando, la razón por la cual yo trabajo y me rompo el lomo, perdón la expresión, así lo decimos aquí en Colombia, romperse el lomo para traer comida a la casa, para eso nomás. Centra tu vida en la palabra de Dios. Y por eso te pregunto, ¿qué decisiones estás tomando en este tiempo, aún laboralmente? ¿Has escuchado el consejo de Dios? ¿Has pasado tiempo? Y si estás perdido, perdida, has pedido ayuda, has levantado la mano y has solicitado consejo bíblico, consejo de hermanos en la fe, de siervos y pastores que te pueden orientar en una decisión. ¿O estás diciendo, es que eso de la Biblia yo ya me lo sé, pastor, yo ya he leído todos los libros, he estado en todos los cursos, yo ya sé qué es evangelismo, yo ya sé qué es discipulado, yo ya sé qué es Antiguo, Nuevo Testamento, sé que son 66 libros, yo ya me sé todos los libros habidos y por haber de la Biblia? No, pastor, no me venga, yo necesito un consejo. Si tú estás dividiendo eso, no estás entendiendo lo que Jesús vino a predicar, porque Él ya se lo dijo a Satanás. ¿Es que acaso solo de pan vivirá el hombre? Sino de toda la palabra que viene de la boca de Dios. ¿En qué estás levantando tu vida? Decisiones de relaciones. ¿Sobre qué base estás decidiendo tú? Y según Mateo capítulo 7, tendrás tu respuesta. Porque si es la palabra de Dios, vendrán tormentas, vendrán enfermedades, vendrán protestas, pero no caerás. No así el que está dirigiendo sobre la arena de la filosofía moderna, aún de mi propio pensamiento, que somos tan pecadores que tenemos que reconocer que a veces por encima de la palabra de Dios, esta es mi palabra, es lo que yo pienso y punto. Sí, ahí dice en la Biblia, pero yo. En segundo lugar, la providencia de Dios. Y Dios ama tu trabajo. Siempre y cuando ese trabajo sea para lo que fue el mandato cultural en Génesis capítulo 2, que es labrar y cuidar, labrar y cuidar, labrar y cuidar esta tierra. Todo lo que tú hagas, sea intelectual, sea físico, sea un emocional y aún espiritual, debe hacer esas dos realidades, labrar, es decir, desarrollar y cuidar, proteger. Así que si tu trabajo está en contra de esas dos, sea con seres humanos, con animales y con cualquier otra cosa que hagas en esta vida, te voy a decir que estás deshonrando
el origen del trabajo. No estás cumpliendo con ese mandato cultural que el Señor le dio a Adán y le dio a Eva de cuidar esta tierra y labrarla. Pero Dios ama tu trabajo, tanto que llega, como te decía, a la oficina tuya. Dios va a estar primero allí mañana. Mi pregunta aquí en la providencia de Dios no es si tú sabes que Dios está en tu trabajo, no es si tú sabes que Dios puede hacer milagros, no es si tú sabes que Dios es tan grande que puede traerte provisión en medio de pandemia, en medio de enfermedades, en medio de situaciones difíciles y caóticas como las que vivimos en Medellín, sino si tú, querido hermano y hermana, vas a obedecer su palabra. Por eso te invito a que reflexiones como Pedro. Señor, mi mente me dice que no, mi experiencia me dice que no, mi orgullo y soberbia me dicen que no, pero a la voz de tu palabra, yo voy a lanzar la red en tu nombre, Jesús. Quiero ver tu milagro y tu poder y yo quiero invitarte, hermano, sé que has estado sufriendo, yo no soy un predicador de la prosperidad ni milagrero, creo en el Dios que hizo esta obra soberana a Pedro, que puede obrar hoy sobre tu trabajo, las redes que tienes en tus manos, Dios las puede llenar en su misericordia, en su amor, en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, pero siempre estará la gran pregunta ahí en el fondo. ¿Estás dispuesto a obedecer lo que Él te pida? Seguramente te habrá dicho ya muchas cosas. Saca tiempo, hoy que nadie puede salir y reflexiona. Si estás obedeciendo su palabra o si solamente quieres como usar a Dios como Señor, bendíceme, ayúdame, yo estoy ahí como cobijadito para que me untes de bendición, pero lo que, no, obedecerte, Señor, no, eso es muy costoso, Señor. Y suenan palabras muy elegantes, pero la Biblia dice, mi Biblia dice que si me amas, obedecerás. En Juan lo puedes encontrar. Por eso es tan importante entender este asunto de la providencia del Señor. Ahora, no es solamente como se nos dice en esta sociedad, y ya vamos a entrar a orar, que has escuchado eso de que no hay que dar solamente el pescado, entendiendo que a esta sociedad no solamente se le debe dar asistencialismo y ayudas y mercados, sino que se les debe enseñar a pescar. Tú has escuchado esa expresión, ¿cierto? Es que se les debe enseñar a pescar, no solamente darles el pescado. Bajo esa premisa, mucha gente hace su mirada a un lado y no da. No, hay que enseñarles a pescar, hay que enseñarles a pescar. No, el pescado no. Hay que dar pescado. Hay que enseñar a pescar. Pero la palabra de Dios y el llamado que el Señor le hace a la iglesia es que le enseñe a esta sociedad para quién lo hace. Nadie en este mundo te enseña para quién trabajas y qué propósito tienes con lo que tú haces en la vida de lunes a domingo. Muchos de nosotros creemos que la vida es tener el mejor trabajo, la mejor posición para poder tener dinero y, claro, traer comida a la casa, darle educación a los hijos, poder tener, usted me ha escuchado también, la finca, el perro, el loro, la casa propia, la piscina y tener todas las comodidades, poder ir al club. ¿Cómo no? Poder ir al club. Es muy importante poder ir al club, aquellos que tienen esa posibilidad. Pero ¿para quién realmente trabajas? Y aquí lo que Jesús presenta de una manera tan majestuosa en estos versos es que les muestra quién es el dueño y la autoridad de todo y les dice, mira, aquí de ahora en adelante las cosas cambian para ti. Tú que me estás escuchando hoy, el Señor te dice, de ahora en adelante las cosas cambian para ti. El único que tiene la autoridad para cambiarte el propósito en la vida es Dios. Y aquí contenido en el apóstol Pedro, quien inmediatamente corre y sabe y se siente pecador porque está ante el Dios majestuoso, santo, algo le hizo ver que ese hombre que estaba allí, que le mandó a que lanzara la red,
que recogiera tantos peces era Dios mismo, Dios santo, que se tira al piso y le dice, apártate de mí que soy pecador. E inmediatamente cambia la expresión de maestro, como le decía antes, bueno, maestro, en tu nombre echaré la red. Aquí es, Señor, apártate de mí. Apártate de mí que soy pecador. Reconoce quién es Él, quién es Dios y quién es Pedro, quiénes somos nosotros pecadores. Por eso el propósito de la vida comienza así, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que ante el Señor nosotros somos sencillamente hombres viles, necesitados. En este texto, si no es la intervención de Jesús, se habrían ido a la casa sin pescados. Pero si tu vida está marcada solamente por trabajar y traer comida a la casa, trabajar y traer comida a la casa, qué vida tan triste. Qué vida tan triste. Por eso la pregunta que hace un cristiano en medio de todo esto es entender que Dios trajo un llamado mayor para nosotros, un propósito y sentido para esta vida. ¿De qué le sirve a uno ganar este mundo y perder su alma? Le dijo Jesús a un hombre. Y es la verdad, cuando leemos este texto, el Señor le dice, desde ahora en adelante tendrás propósito y sentido en tu vida, Pedro. Ya no será más sencillamente ir y lanzar la red a ver si sacas pescaditos y llegas a la casa con alguito para comer. Y aunque tú ganes miles o millones, es el mismo principio. Qué triste una vida que no tiene un propósito mayor. Y Jesús está diciendo a Pedro, este es el propósito de tu vida. De ahora en adelante, a partir de hoy, aun con lo pecador que eres, yo te voy a hacer pescador de hombres. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Si bien es cierto, el Señor te ha dejado a ti como un mayordomo de las cosas que tienes, el dinero, el tiempo, las personas que están a tu cargo, el Señor te dice si estás dispuesto a dejarlo todo por Él. No si lo vas a dejar hoy. Y quiero explicarte brevemente eso. Es probable que alguno que me está escuchando ya el Señor le esté diciendo en el corazón, mira, no luches más, no luches más. Sígueme, sígueme. Yo te voy a dar el significado y el propósito que nada en este mundo te va a dar. Sígueme, sígueme, porque para seguir a Jesús no puedes quedarte en el mismo lugar, no puedes decir ahí quietico, yo estoy siguiendo al Señor. Seguir al Señor es dinámico. Seguir al Señor tiene que ver, como dice este texto, de dejar cosas para abrazar otras cosas nuevas. Y puede ser que en algunos casos sea también dejar todo. Te lo dice alguien que en su juventud el Señor le dijo, sígueme, y tuve que dejar todo por su gracia y por su favor y misericordia, entendido que así fue como el Señor lo quiso hasta el día de hoy, pero no es de todos igual. Algunos el Señor les deja como mayordomos de bienes de este mundo, mayordomos en un trabajo bueno en la sociedad, pero el punto es si tú estás dispuesto a seguirlo. Porque si en este momento estás perdiendo dinero, perdiendo influencia, perdiendo hasta tu trabajo, no estás perdiendo el sentido y el propósito de la vida si estás siguiendo a Jesús. Pero eso también te dirá si tú estás dispuesto a dejarlo todo por el Señor. Pedro y sus amigos, terminan el verso 11, dejaron todo y siguieron a Jesús. Es una decisión radical, hermanos. No puedes sencillamente tener un pie en el mundo y un pie con Jesús. Es una decisión completamente radical la de servir al Señor, el que viene a tu lugar de trabajo, el que te da un nuevo propósito en la vida y te cambia, aunque tú te reconozcas como un pecador. Por eso quiero invitarte a orar con estas invitaciones que he estado reflexionando. La primera tiene que ver a un seguimiento a Jesús radical.
Y seguramente en este momento es como una renovación en tu llamado al Señor. Tal vez llevas años allí y ya has perdido el sentido y el propósito de por qué estás siguiendo a Jesús. Yo quiero decirte, hoy Jesús renueva tu vida y te dice, yo te hice pescador de hombres. Lo que quiere decir, ve, hay un mundo, hay un mar, hay un océano de gente que necesita conocer el mensaje de salvación. No te quedes escondido debajo de la cama pensando que hasta que venga el Señor me esconderé. No, hoy en día con las redes sociales, con los contactos que tienes, aprovecha tiempo y fuera de tiempo para llevar el mensaje del Evangelio, para compartir las buenas noticias, para servir al pobre, al huérfano, a la viuda, al vecino, al necesitado, al ser la iglesia del Señor, la que Él soñó, hermano. Yo quiero invitarte en esta mañana desde tu casa a que despiertes y que el Señor renueve esta situación en tu vida. Todos los días tal vez tú eres un médico que estás frente a personas y ya yo sé que vas a decir, pero lo que pasa es que me prohíben hablar del Evangelio. Yo no estoy diciendo que dejes tu quehacer, pero no estás exento del llamado. Si te llamas cristiano es porque decidiste seguir al Señor. Y si decidiste seguirlo es porque Él te llamó primero y te dijo, sígueme, ven, sígueme. O te hizo una demostración tan poderosa que solo tuviste la opción de decir, voy a ir tras este tan maravilloso Dios que ha obrado en favor mío. Pero no tienes opción. No existen cristianos que sí obedecen el llamado y cristianos que no obedecen el llamado. Cristianos que son pastores, misioneros, ministros y cristianos que están sentados un domingo escuchando la predicación porque eso es lo que Dios quiso. No, Señor. De hecho, Jesús va al pueblo. Jesús va y se sienta en una barca para decirnos a nosotros que el Evangelio es para las calles, para todos los lugares. Tal vez este es el momento en que tú necesitas pedir perdón al Señor, porque ves morir gente alrededor, porque ves familiares y amigos y lo único que tal vez expresas es, sí, voy a orar por ti, muéstrale el Evangelio que te salvó, muéstrale el Evangelio que te redimió, que te restauró, toca puertas a tiempo y fuera de tiempo. Si vieras a alguien que está en un incendio y tienes la posibilidad de salvarlo, lo único que haces es voy a orar por ti. No, sales corriendo y lo rescatas de ese incendio a unas expensas de tu propia muerte, como lo hizo Jesús, porque es un llamado radical a vivir para Él y a vivir para su gloria. En segundo lugar, quiero invitarte a que mañana en la noche nos conectemos a las 7 de la noche por Zoom, todos los que quieran. Pídanos por favor el enlace y vamos a aprender juntos cómo llevar el Evangelio a personas que no lo conocen. El formato es un formato que lo ha tomado el Redil de Estadio, eh, un formato que viene de diferentes lugares del mundo, se llama DBS, Descubriendo la Biblia Sencillamente. Y vamos a enseñarle a nuestros grupos de influencia, familiares, amigos. No tienen que ser los que vengan a la iglesia. No escojas el grupo de alabanza, por favor. No escojas los amigos del staff de jóvenes. No escojas gente conocida de la iglesia. Escoge gente no conocida de la iglesia, pero conocida para ti. Familiares y amigos. Y mañana en la noche, no tienes que invitarlos, te vamos a enseñar cómo pasar unas semanas conociendo la palabra de Dios, descubriendo la Biblia sencillamente. Y te vamos a regalar las Biblias para todos aquellos que se queden y terminen ese proceso. Pero muévete, hermano. El Señor es el Señor de nuestras vidas y su centralidad estuvo en la palabra. Él es el Dios que provee, Él es el Dios que trae una providencia de donde no hay, no lo olvides, y Él es el Señor que trae propósito a tu vida, que es mayor que sencillamente traer pan a la mesa con todo y la urgencia que éste tiene. Quiero invitarte a cerrar tus ojos y orar. Tal vez tú en este tiempo estás sufriendo en el tema laboral. Yo sé que muchos están sufriendo por el asunto de enfermos cerca.
Pero también un asunto sensible en nuestras vidas es el trabajo y lo inestable que es aquí en Colombia. Señor, queremos orar en esta tarde, agradecidos porque nos recuerdas nuevamente que nuestra vida no depende solo del pan material, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Haz que el redil del poblado sea una iglesia que está centrada en la palabra tuya, Señor. Y no solo para unirnos y apretujarnos para oírla, sino dispuestos, Señor, como Pedro, a obedecerla. Aún con nuestras dudas, Señor, aún con nuestras luchas, obedecer tu palabra. Seguramente hay hombres que tú les estás diciendo, deja esa relación ya. Seguramente hay personas que tú les estás diciendo, muévete de esta manera en el trabajo y no de aquella. Que podamos obedecerte, Señor, y ver tu providencia. Somos testigos en la iglesia y en la historia de la iglesia, cómo has sido un Dios de tal providencia que has cuidado a los tuyos, Señor, día tras día. Pero haz, Señor, que nuestras vidas en medio de la pandemia y en medio de los desórdenes sociales no pierdan el propósito, el sentido por el cual somos tu iglesia, Señor, para adorarte, para exaltarte, pero para ser testigos, Señor, ser testigos. Señor, tú hoy le dices a personas, desde hoy te haré pescador de personas para mi gloria, para mi reino, para mi honra. Renueva, Señor, a tu iglesia en este llamado, Padre, que de tanto en tanto lo sentimos como un impulso y tratamos de responderte. Señor, renuévanos al ver la urgencia de un mundo que se está cayendo a pedazos, Padre, como estos días lo estamos viviendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.